Retomamos a la clase número 4 de este módulo de Adobe Illustrator y lo que vamos a ver ahora es la creación de formas básicas. Entonces aquí tenemos nuestras formas básicas, están lideradas por un recuadro, podemos activarlo con la tecla M, ¿sí? Para seleccionarlo y damos clic sostenido y vemos que tenemos varias herramientas. Entonces aquí tenemos este cursor a la derecha, en esta pequeña barrita, damos clic y fíjense que me genera el cuadro rectángulo redondeado, la elipse, el polígono, la estrella y la herramienta de destello. ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar el recuadro, el rectángulo, damos clic y fíjense que me cambia el cursor. Entonces, ¿cómo funciona? Yo doy clic sostenido, creo y automáticamente me crea un rectángulo, ¿sí? Si yo quiero que sea perfecto, porque eso era un rectángulo, no era un cuadro, si yo quiero que sea un cuadro perfecto, antes de dar clic oprimo Shift, que es la tecla que está por encima de Control, doy clic sostenido y creo el rectángulo, el cuadro como tal. ¿Listo? Y si yo quiero que crezca a partir del centro, oprimo Alt y oprimo Shift sostenido, doy clic y fíjense que ahora no crece a partir de la esquina, sino desde el centro de sí mismo. Suelto y ahí tengo la forma. Doy Shift y Alt, suelto y empiezo a crear, pero si mantengo Alt y suelto Shift, fíjense que ahora lo puedo hacer completamente libre y a mi antojo, ¿vale? Entonces ahí yo puedo crear y con Control Z me regreso y lo borro. Pero ahora algo que es bastante importante, si yo doy doble clic, yo automáticamente me sale esto de rectángulo y yo aquí puedo definir la medida exacta. Por ejemplo, si yo quiero que sea de 400 píxeles por 400 píxeles, le doy OK y me va a crear una forma exacta de 400 por 400 píxeles. Exacto, entonces yo ahí puedo controlar medidas exactas para tener una precisión a la hora de trabajar. Ahora, yo también puedo crear un rectángulo y yo puedo hacer diferentes cosas con él. Ya vimos que lo podíamos rotar, lo podíamos escalar, pero vamos a ver que yo aquí tengo estos pequeños circulitos, ¿sí? Si yo le doy clic, fíjense que están en las 4 esquinas. Si yo le doy clic hacia adentro, fíjense que lo que hace es que me da una curvatura a las esquinas. Dejan de ser esquinas puntiagudas y empiezan a ser esquinas redondeadas. Y entre yo más mueva hacia adentro, lo puedo mover tanto que hasta se vuelve un círculo, o lo puedo ir moviendo hacia afuera para que sea completamente como si fuera un dado, ¿no? Que tiene las esquinas, no son puntiagudas, sino que tienen una pequeña curvatura como tal, ¿vale? Ahora, esto sirve para muchas cosas, pero yo si quiero solamente hago con una sola esquina. ¿Cómo? Dando doble clic a un círculo. Fíjense que ahora ese círculo se vuelve más azul que el resto y cuando muevo hacia adentro solamente lo va a hacer con esa esquina, las otras dos esquinas no. O yo doy doble clic y con Shift doy clic en otro y ahora mire que me selecciona estos dos, muevo hacia adentro y solamente me va a crear curvatura con ellos dos, los que yo seleccione. ¿Listo? Ahora vamos a ver una herramienta nueva que se llama selección directa, que la activamos con la tecla A. Aquí la diferencia es que primero lo identificamos porque el cursor pasa a ser blanco. Y fíjense que yo le puedo dar clic a una esquina independiente. Fíjense que yo le doy clic a esta esquina, se vuelve azul y las otras se vuelven blancas. Y yo aquí puedo, es como una selección mucho más específica. Recuerden que un vector se comprende de un vértice o un punto, que es el que estoy seleccionando, y los segmentos de línea que ya más adelante los vamos a ver de una forma mucho más detallada. Entonces aquí tenemos estas formas y yo puedo dar curvatura a una sola forma, o yo puedo seleccionar aquí y yo puedo mover esa forma, perdón, ese vértice, esa esquina, yo la puedo mover y la puedo modificar completamente a mi gusto. También puedo hacer lo mismo con esto. Entonces el vector tiene esa facilidad también de que el vector, por más de que yo lo acerque, a diferencia de en Photoshop, aquí el vector nunca se va a pixelar, nunca, jamás, porque son datos geométricos, son figuras geométricas que están calculadas matemáticamente y nunca se va a pixelar, no funciona con píxeles porque no es un mapa de bits, es un vector.
¿vale? Ahí hice bastante zoom para que ustedes vieran. Y bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente herramienta, que se llama rectángulo con esquinas redondeadas. Aquí lo que hace es que automáticamente ya viene con las esquinas redondeadas, pero esto es por las propiedades. Las propiedades de este rectángulo, más adelante cuando lo vayamos a modificar, van a ver que tiene ventajas sobre el rectángulo normal. Ahora vamos con la elipse, y la elipse funciona exactamente igual. Si yo doy doble clic, aquí yo puedo generar la elipse del tamaño que yo quiera. Por ejemplo, puedo hacerla de 500 de ancho por 200 de altura y me crea un óvalo exacto con la medida que yo quiero, ¿sí? O directamente selecciono la herramienta y yo lo creo. Recuerden que aquí lo estoy creando sin oprimir ninguna tecla, pero si yo oprimo Shift, automáticamente va a crecer y va a aumentar de forma proporcional, ¿sí? Si yo oprimo Shift y Alt, lo va a hacer a partir del centro de forma proporcional, y si yo solamente oprimo con Alt, va a crecer de forma desproporcionada, pero desde el centro. Entonces ahí ya depende mucho de la necesidad que yo tenga para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso de esa forma funciona la elipse. Luego tenemos la herramienta polígono. Yo creo el polígono. En este caso estamos creando una figura con diferentes caras, pero si yo mantengo o sea, mientras estoy creando la figura, yo mantengo el clip sostenido, yo con las flechas del teclado de arriba y abajo puedo aumentar. Aquí le estoy dando a aumentar y fíjense que los lados aumentan, o disminuir los lados. Si yo disminuyo los lados, fíjense que tengo triángulo, que es la forma mínima, ¿sí? Porque no puedo hacer una forma con dos lados, lo mínimo son 3 lados, que es el triángulo. Si aumento con la flecha hacia arriba del teclado, son 4, ya es un cuadro, pentágono, y así sucesivamente hasta pues el infinito, ¿vale? Porque esto funciona así, como son vectores y son datos matemáticos, funcionan hasta el infinito. Listo, igualmente ellos con Shift o con Alt yo puedo aumentarlos proporcionalmente desde el centro, desde una esquina, ¿vale? Entonces yo puedo modificar esto a mi antojo y ahí tengo la forma, ¿vale? Entonces vamos a suprimir esto y ahora vamos a ir con la herramienta estrella, que funciona exactamente lo mismo. Por defecto viene la estrella de 5 puntas, pero si yo disminuyo está de 3, luego está de 4, pero fíjense que no es un cuadro, sino que, porque no son 4 lados, son 4 esquinas, 3 esquinas, 4 esquinas, 5 picos, también se les puede decir a esta parte de acá, y así sucesivamente yo puedo ir aumentando hasta que me crea número infinito de picos. Entonces así se ve el número algo elevado, y fíjense, pero si yo oprimo A, fíjense que yo puedo seleccionar cualquier punto de estos y modificarlo. Ven, aquí ya hice una modificación, o sea, todo esto es completamente modificable con la tecla A. Entonces lo bueno del vector es que tengo mucha más maniobrabilidad con él que con el mapa de bits, y sobre todo en este programa que se enfoca directamente en esto. Ahora, otra cosa que es interesante es si yo oprimo control Y. Si yo oprimo control Y, me elimino el color y solamente me va a mostrar los trazados, las líneas. Esto se llama contornos y es un modo de visualización que me permite ver exactamente los contornos, las líneas, los trazos, las formas, porque estar viendo a toda hora color, como en este caso este rojo, puede desgastarme la vista, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es directamente mostrando el vector, mostrando el color, perdón, el trazo, para poder apreciarlo y modificarlo a mi necesidad. De todas formas vamos a borrar y vamos a seleccionar, por ejemplo, la herramienta de polígono, y si yo le doy doble clic, fíjense que yo puedo poner el radio. Por ejemplo, vamos a poner un radio de 400 píxeles y vamos a poner de 6 lados. Doy OK y me crea de forma exacta. Igualmente con la estrella, yo doy doble clic con la estrella, puedo poner por ejemplo 500 puntas o picos. Aquí vamos a hacer el primer radio de 400 y este otro radio vamos a dejarlo 150. Damos OK y aquí sí se ve una estrella con un montón de picos o puntas, ¿vale?
Esto se utiliza para muchos efectos de ilusión óptica y de tramados y más adelante vamos a trabajar muy bien a detalle este tipo de trabajos. ¿Listo? Y por último tenemos una herramienta que sirve para dar iluminación que se llama destello, ¿vale? Esta se la vamos a explicar mucho más adelante porque es bastante compleja, por así decirlo, y me permite crear estos destellos de color, ¿vale? Que son destellos de iluminación, son ráfagas de luces que se generan por el sol o se generan por puntos de iluminación como bombillos, lámparas, el sol, y se genera a través de un lente, ¿vale? Un lente de cámara, un lente de fotografía. ¿Cómo funciona? Doy clip, creo la primer lente y luego doy un segundo clip para generar la diafragmación de la luz, y ahí yo puedo generar este tipo de efectos, ¿no? Pero estos ya son para ilustraciones complejas y es un trabajo mucho más complejo. Y bueno, con esto hemos visto la creación de formas básicas, y bueno, ahora vamos a trabajar la pluma, que es una herramienta muy importante. La vemos aquí, la activamos con la tecla P. Vamos a activar aquí para tener las 4 herramientas. Tenemos la pluma, tenemos añadir punto de ancla, quitar punto de ancla y punto de ancla como tal. Entonces vamos a añadir la pluma, vamos a utilizar la pluma y vamos a ver cómo se utiliza. La pluma funciona a través de vértices, ¿sí? Que en este caso vamos a llamar punto de segmento de línea. Entonces, ¿cómo funciona? Yo doy el primer clip y automáticamente me crea un punto o un vértice, ¿vale? ¿Sí? Y entonces fíjense que a medida que yo me voy moviendo, él va creando una línea que es la línea que yo voy a crear, ¿vale? Si yo doy varios clips, él va creando varias líneas, y si yo uno el primer punto con el último punto, me crea una forma automáticamente, ¿vale? Aquí tenemos una forma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Entonces es un polígono como tal, ¿sí? Pero yo puedo hacer esto de forma mucho más exacta, porque yo puedo dar clip, me voy moviendo con Shift para que esto esté exacto, luego doy aquí otra vez Shift, luego aquí doy otra vez Shift, fíjense que él me muestra dónde está el punto exacto, y ya luego doy clip y tengo un cuadro, ¿vale? Y así yo puedo crear formas, 1001 formas con este tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer curvaturas. Entonces vamos a hacer un ejercicio que es muy básico. Entonces voy a dar un clip acá, ¿sí? Voy a tener esto lo más recto posible, ¿vale? Voy a dar un segundo clip, pero cuando voy a hacer curva, este segundo clip es sostenido. ¿Por qué? Yo doy clic sostenido y cuando empiezo a mover el mouse, fíjense que automáticamente me crea una curva, ¿sí? Y esto se va a llamar un segmento de línea. A nivel matemático y a nivel de geometría esto se llama segmento de línea. Y esas dos líneas que ustedes ven que tienen como una punta redondeada al final, se llama controlador de segmento de línea. Entre el más largo sea, más fuerte es la curva. Entre más pequeño sea, más débil es la curva. Y dependiendo de su orientación, es el resultado de la curva que estamos trabajando, ¿vale? ¿Por qué son dos? Porque él controla la curva que está realizando y la curva siguiente. Me explico. Voy a soltar así y fíjense que ahí me creo la primera curva. Pero si yo aquí me muevo, fíjense que la segunda línea que va a crear, ¿sí? Que ahí me muestra cómo se vería, automáticamente también sigue manteniendo esa curva, ¿sí? Entonces hago la primera línea curva y su curvatura automáticamente me crea la segunda curvatura. Pero aquí, como ya di un clic en seco, si yo vuelvo a dar clip, la siguiente línea sí va a ser completamente recta. Y a medida que yo voy creando, voy cerrando la forma, ¿vale? Ahora, esto, ¿cómo lo puedo editar? Por ejemplo, ya que estamos aquí, también vamos a ver que aquí hay dos colores. El color frontal, que es de relleno, ¿sí? Es decir, voy a borrar aquí para mostrarles y explicarles ese ejemplo. Voy a crear un cuadro acá rojo y ese cuadro lo vamos a duplicar, ¿vale? Este cuadro tiene relleno porque solamente tiene este rojo, pero yo desde acá, fíjense que oprimiendo esta flechita de aquí puedo intercambiarlo y ahora tiene un trazo rojo. Entonces en Illustrator es muy importante que sepan que se maneja relleno
o trazo. Fíjense que si yo le doy clic adentro no me lo va a seleccionar, tengo que darle clic al trazo para que me lo seleccione. ¿Por qué? Porque aquí adentro no existe, no hay nada, solamente funciona es el trazo. Pero una forma puede tener trazo y relleno al mismo tiempo. Aquí en el trazo, si yo le doy doble clic, fíjense que me sale la guía de color, o yo aquí puedo dar automáticamente un color y automáticamente me lo crea. Y yo aquí puedo aumentar el grosor del trazo teniendo esto seleccionado, y ahí me crea un cuadro rojo con un trazo verde, y aquí yo puedo ver, fíjense que el trazo ahora está por encima porque le va a dar prioridad a él, pero si yo le doy clic al cuadro rojo, automáticamente el cuadro rojo pasa por encima y le va a dar prioridad. Si yo necesito eliminar un color, por ejemplo selecciono el verde, ¿sí? Acá fíjense que tengo el de ninguno, entonces yo le doy clic y automáticamente quita ese color, pero porque él estaba por encima. Doy control Z, si por ejemplo hubiera estado el rojo y tengo esto seleccionado, yo le doy clic, me quita el color de relleno rojo y me deja el trazo. Entonces el que esté entre estos dos, el que esté por encima, el efecto o el trabajo que yo le aplique se le va a ver aplicado o al relleno o al trazo. En este caso vamos a regresar, vamos a quitar el trazo y ahí ustedes ya pueden ver automáticamente lo que estábamos trabajando. Entonces eso es lo de relleno y trazo. Entonces en este caso vamos a regresar a un trazo para que podamos ver el trazo que estamos haciendo con la pluma. Entonces, como yo estaba explicando, doy clic, doy un segundo clic sostenido, me crea la línea, el contorno, y luego voy a crear un segundo clic y automáticamente me crea la forma, ¿vale? Y yo aquí puedo dar automáticamente clic, puedo dar clic acá, automáticamente ahí tenemos una forma con curva y con rectas. Pero si yo quiero que la recta que él me haga al principio sea directamente recta y no sea una curva, voy a explicar. Doy clic acá, doy un segundo clic con curva, pero este otro clip no quiero que tenga curva sino que sea recto. Muy sencillo, voy y me paro donde fue mi último clip, doy clic y fíjense que me elimina la siguiente curva, solamente me deja la curva primera. Y aquí yo doy clic y automáticamente ya puedo terminar mi forma y hacerla completamente recta. ¿Listo? Entonces de esta forma funciona. Ahora fíjense que yo aquí tengo la pluma con el más, entonces si yo doy clic y doy clic acá, es como si me creara un nuevo punto, ¿sí? Y yo este punto, fíjense que con la herramienta de selección directa que se activa con A, que ya la vimos, yo puedo esto modificarlo. Pero si yo selecciono un punto que tuvo una curva, fíjense que me sale esta línea que es el segmento de controlador de línea. Yo puedo dar clic y ahí yo puedo modificar la curva ya después de haberla hecho. Entonces esto me tiene esa ayuda y esa facilidad. Ahora, por ejemplo, si yo selecciono esto que es en un pico, fíjense que yo aquí en convertir, obviamente estoy haciendo esto con la herramienta de selección directa. Aquí este pico yo lo puedo modificar para que sea una curva, y yo de aquí fíjense que tengo la curva que me controla de acá y la curva que me controla de acá, pero ambas están completamente, lo que le pase a una afecta directamente a la otra. Fíjense que si esta la largo, aquí esta curva va a ser mucho más pronunciada, mucho más larga, y esta, como está más pequeñita, va a ser no tan pronunciada. Pero si yo esta la largo, ambas van a ser bastante pronunciadas. Pero si yo esta la giro, pues también me va a afectar esta. Entonces hay que saber controlar bastante bien estos controladores de segmento de línea, y con la práctica van a poder manejarlos de forma perfecta y exacta estos controladores, ¿vale? Pero yo también aquí lo puedo volver a regresar a pico y pues no ha pasado absolutamente nada. O yo aquí la puedo redondear, ¿sí? Recuerdan con esto que es para las esquinas, que ya lo habíamos visto. Entonces eso también yo lo puedo trabajar para eso. ¿Listo? Ahora también está la herramienta de eliminar punto de ancla, que lo que hace es que si yo doy clic acá, me elimina ese punto y me une los dos que están al lado. ¿Ven? Por ejemplo, si yo elimino este, me une este con este automáticamente. Y así yo puedo eliminar elementos o añadir puntos, ¿vale? Ahora vamos a ver una herramienta que es mucho más fácil. Vamos a tomar la pluma, vamos a crear como una especie de rectángulo, así rápido para poder explicar, y vamos a seleccionar la herramienta de punto de ancla. Entonces fíjense que cuando yo me paro sobre una recta, automáticamente se genera abajo como una curvita. Yo doy clic sostenido y automáticamente puedo crear curvas de una forma mucho más exacta, ¿ven? Y no tengo ningún tipo de problema. Entonces yo ahí puedo crear formas más
exacta. Entonces, si yo creo un rectángulo, un cuadro, perdón, y a este cuadro le damos color rojo, sí, relleno rojo, no trazo, sino un relleno rojo. Fíjense lo que va a pasar ahora. Pues que tomo la herramienta punto de ancla, muevo y automáticamente creo curvas. Y estas curvas yo las puedo modificar desde acá con este parámetro que es el segmento de controlador de líneas, que ya lo hemos visto. Puedo hacer la curva hacia adentro, hacia afuera, modificarla y me permite crear todo este tipo de trabajos. ¿Listo? Entonces de esa forma funcionan las plumas y funcionan los creadores de forma básicos. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la herramienta lápiz, que también es bastante fundamental. La activamos con la tecla N y el lápiz es una herramienta que me permite hacer trazos de forma mucho más fluida. Le damos aquí trazo para que ustedes lo vean y fíjense que él lo que hace es que yo hago el dibujo, ¿sí? Hago como un trazo, pero él automáticamente lo interpreta como si hubiera sido hecho con la pluma. Fíjense que me generó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de ancla o vértices, ¿vale? Y solamente lo creé haciendo con el lápiz, dibujando. Los que tienen tarjeta gráfica, pues les va a servir para dibujar y hacer sus ilustraciones, y los que tienen mouse, el lápiz tiene una función de que él automáticamente te corrige los trazos. Igualmente tenemos el pincel, que lo activamos con la tecla B. Entonces si yo hago un dibujo, él automáticamente, fíjense que es un poquito más grueso, pero también me ayuda a corregir un poquito el trazado que yo estoy haciendo, ¿vale? Por más de que a mí me quede un poco torcido, el programa automáticamente me ayuda a corregirlo. ¿Cómo? Si yo doy doble clic acá, fíjense que él me deja ver, por ejemplo, la fidelidad. Si yo bajo la fidelidad a precisión y le doy OK, si yo lo hago torcido, lo va a dejar torcido, ¿sí? Él va a dejar todo torcido. Pero si yo le doy doble clic y le doy suavizar y le doy OK, si yo hago esto, él lo va a tratar de enderezar y hacerlo lo más perfecto posible. Entonces el software me ayuda bastante a que mi trazo sea bastante perfecto y no tenga tantos defectos a la hora de trabajarlo. Entonces en ese caso me funciona el pincel. ¿Listo? Y ahora vamos a ver el busca trazos, que también es una forma muy importante de trabajar. Voy a crear un cuadro, ¿sí? Voy a darle relleno y voy a crearme una elipse. Con la tecla L ustedes pueden activar las elipses y esa elipse la vamos a hacer de un color azul, ¿vale? Y vamos a poner de esta forma, es decir, que la elipse esté por encima del cuadro rojo y lo esté tocando, ¿vale? Yo tengo el panel busca trazos aquí a la derecha. Vamos a sacarlo acá para que ustedes lo vean. Y importante, tener seleccionadas ambas formas. ¿Listo? El primer elemento se llama unificar. Si yo le doy clic, ¿qué va a pasar? Que ambos elementos me los vuelve uno solo. ¿Listo? Ahora ya fíjense que en capa son uno solo y toma el color del elemento que esté por encima. Exacto, si en el caso de que el rojo hubiera estado por encima, la forma se hubiera vuelto roja, ¿vale? Ahora vamos con el segundo, que es seleccionar, y vamos a darle en menos frente. Si yo le doy en menos frente, lo que hace es que la forma azul o la forma que esté por encima se la recorta a la forma que está por debajo, ¿vale? Ahora vamos a darle en la tercera opción, que se llama formar intersección, que lo que hace es que me deja solamente la forma que está tocándose entre las dos, ¿sí? O sea, quita lo que no se estaba tocando el rojo, quita lo que no se estaba tocando el azul, y lo que se estuviera tocando entre las dos formas lo deja, ¿vale? Y vamos por último con la tercera opción, que se llama excluir, que lo que hace es que me quita lo que se está tocando. Entonces me deja solamente lo que no se estaba tocando. ¿Listo? Estos son los modos de forma. Y por el momento vamos a ver hasta ahí. Ya estos de los buscatrazos de aquí son más complejos y los vamos a ver después. Entonces vamos a borrar esto
y listo. Ya hemos visto como tal los buscatrazos, pero resulta que hay otra herramienta que me permite hacer esto de una forma más rápida. Entonces vamos a dejar aquí y vamos a crear otro. Voy a duplicar y ahora va a tener dos círculos y voy a tener el recuadro rojo de fondo. Voy a seleccionar los dos y fíjense lo que voy a hacer. Hay una herramienta aquí a la izquierda que se llama creador de formas, que la activamos con el comando mayúsculas más. Mayúsculas y la tecla M. Entonces vamos a seleccionarlo y fíjense que él separa las formas. Fíjense que por ejemplo esta parte de aquí que no se está tocando con nadie, ¿sí?, la sombrea en una especie de tramado de puntos negros. Pero si yo me paro en la de adentro, entonces para poderlo ver bien vamos a oprimir control Y y fíjense esto, él me separa por partes, es como si creara segmentos. Entonces esto que no se está tocando con nadie es un segmento, esto es otro segmento, este es otro segmento, este es otro segmento y este es otro segmento. Fíjense que el buscatrazos automáticamente tiene un más, ¿sí ven? Entonces por ejemplo yo puedo unir esto con esto. ¿Qué hice? Di clic sostenido y me creó una línea, y todo lo que esté tocando esa línea lo va a volver una sola forma. Igual voy a hacer con esto y ahí tengo una sola forma. Si yo oprimo control Y, regreso a la forma normal, y lo que yo hago es que si yo muevo por ejemplo el cuadro rojo, ya automáticamente le quitó las partes del cuadro azul. Pero vamos a regresar a control Y, donde todo estaba normal, vuelvo y selecciono, tomo la herramienta creadora de formas y ahora vamos a hacer lo mismo pero con Alt sostenido. Fíjense que cuando yo empiezo a oprimir Alt sostenido, ahora lo que se ve que es una forma de menos. ¿Listo? Una forma de menos, y al yo dar clic y mover va a seleccionar, y lo que está haciendo ahora es que está recortando, está quitando. Oprimo control Y y ahora se eliminan las partes azules y solamente me queda esta parte del recuadro rojo, que fue lo que quedó. ¿Listo? Entonces de esa forma funciona esta herramienta que se llama creador de formas. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico de lo que vendría a ser el desarrollo más complejo de esto. Entonces voy a crear un pequeño círculo, ¿vale? Aquí está el círculo, y voy a duplicarlo. Voy a duplicarlo varias veces. Entonces ya sabemos cómo duplicar. Oprimimos Alt, movemos a la derecha, mientras movemos oprimimos Shift para que esté de forma alineado, y fíjense que dice formar intersección, soltamos. Como fue la última acción que hicimos, oprimimos control D, 1, 2, 3, 4, vamos a hacerlo de 6 círculos y listo. Ahora vamos a tomarla. Fíjense que si yo oprimo control Y me muestra los contornos y vemos que esto está completamente a la par, ¿sí? O sea, está al ras, se están tocando con lo justo. Oprimimos control Y para regresar al modo normal, y ahora vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo. Entonces nos vamos a parar justo en la mitad. Fíjense que Illustrator me ayuda a pararme justo en la mitad. Nos paramos justo donde dice ancla y creamos un rectángulo que me toque el ancho de los 6 círculos, ¿vale? Pero a este le vamos a dar un color diferente. Vamos a darle un azul y listo. Y este tiene que estar por debajo, entonces o en las capas lo movemos debajo de los círculos, o le damos clic derecho a organizar y le damos enviar detrás, como ya lo hemos visto. Ahora voy a seleccionar todas las elipses, ¿sí? Y les vamos a dar busca trazos, ventana busca trazos, ¿sí? Y le vamos a dar en la primera, que se llama unificar, que de que todas las formas las vuelve una sola. Entonces, a pesar de que no se estén tocando o se están tocando con lo mínimo, automáticamente se vuelven una sola forma. ¿Ven? Entonces aquí en la capa vemos que dice grupo. Y ahora lo que hacemos es que seleccionamos todo, ¿sí? Tanto los círculos como el rectángulo, y le damos en ventana, busca trazos nuevamente, pero ya no le vamos a dar unificar, sino menos frente. Y el menos frente, recuerden que lo que hace es que lo que está por encima se lo recorta lo que está por debajo. Entonces automáticamente me crea como estas formas de olas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente con estas olas. Vamos a darle un color, un azul, pero mucho más claro, mucho más vivo aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tenerlo aquí, lo vamos a duplicar y lo vamos a tratar de poner justo en la mitad, pero un grado hacia abajo.
¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un color un poquito más oscuro para él. ¿Cómo hacemos lo del color? Nos paramos aquí seleccionamos la forma, aquí está este color azul, damos doble clic y nos sale esta gama de color, y aquí vamos a dar un tono más oscuro. ¿Listo? Ahora volvemos y duplicamos con Alt un poquito hacia abajo, hacemos que aquí a la izquierda esté alineado, lo subimos un poquito más para que de todas formas se vea el pico, y lo que vamos a hacer es como un efecto de oleaje. Vamos a darle un azul más oscuro. Poco a poco vamos a ir oscureciendo hasta que se vuelva un azul bastante oscuro. Otra vez vamos a hacer un toque más oscuro. Luego vamos con el siguiente. Subimos. Un toque mucho más oscuro. Y así sucesivamente. Ya nos vamos a hacer el último, que ya es completamente negro. Sí, ya el fondo, y listo. Ahora aquí tenemos como tal este efecto bastante chévere. Vamos a seleccionarlos todos y le vamos a dar clic derecho a agrupar para que sean un solo objeto, ¿sí? Que yo seleccione uno y automáticamente están todos. Ahora vamos a ver las máscaras de capa. Voy a crear un círculo, ¿sí? Aquí, que esté por encima de ellos, y vamos a hacerlo más o menos centrado. ¿Listo? Aquí está de color negro, que fue el último color que utilicé, pero está como relleno, y en este caso lo necesito que esté como trazo. Entonces aquí le voy a intercambiar relleno y trazo, y aquí me creó un trazo, o sea, me lo cambió de relleno a trazo. ¿Listo? Ahora, este trazo vemos en las capas que tiene que estar por encima de todo, ¿sí? O sea, tiene que estar en la parte superior, si no, no va a funcionar esto de la máscara de capa. Entonces seleccionamos todo, tanto las formas como el círculo, damos clic derecho y damos en crear máscara de recorte, ¿vale? ¿Qué hace esto? Que ese círculo se vuelve como un contenedor, y todo lo que esté por debajo solamente va a verse lo que está en el círculo. Es decir, esto, si yo doy doble clic, si ven que aquí se ve las formas, pero solamente me estaba dejando ver lo que se veía dentro del círculo. Y ahí hemos aprendido a dar color, hemos aprendido a restar formas de otras formas para crear formas nuevas, hemos visto cómo funciona un poco la transición de la teoría del color, y hemos visto las máscaras de recorte. Ya hemos avanzado bastante en el manejo del software, y más adelante vamos a aprender muchas más herramientas.